como les prometíamos antes de irnos a la pausa, ya está acá con nosotros Lu Mayo, nuestra internacionalista, para explicarnos todos los quilombos que van a 1000 por hora en el mundo. Entre Trump, elecciones en Alemania, el nuevo reposicionamiento de nuestro presidente en relación a Zelensky, al presidente de Ucrania. Aquí siempre vengo con los quilombos. Sí. Tratemos de desanudar, Sí. será la idea. No son tan graves en este caso, creo. A ver, no nos tocan tan de cerca. Eso. Yo vi cuando pensaba antes de venir para acá en el análisis de algunas cosas que les quiero contar, digo, es que hay realidades que nos tocan muy de lejos. O sea, Europa en este momento, me adelanto, ¿no? Con lo de Ucrania, lo de Zelensky, ellos temen realmente que puedan tener una guerra en su territorio. O sea, ese es el temor. O sea, que se arme quilombo y que, digamos, las intenciones de Rusia, ellos temen por la seguridad de la Unión Europea. Y a nosotros eso nos parece re loco pensar en esto de decir, bueno, guerra de nuevo, volvemos a la Segunda Guerra Mundial. Los europeos piensan que Rusia puede hacer un ataque hacia... El gran problema de lo que está pasando ahora con Ucrania, todo esto que vimos estos últimos días, el retiro del apoyo de Estados Unidos, la necesidad de salir a bancar a Zelensky después de esas imágenes que tuvo en el Salón Oval en la Casa Blanca, básicamente tienen que ver, o sea, la Unión Europea, Macron, Alemania, no es que apoyan a Zelensky o a Ucrania por amor a los ucranianos. Tiene que ver con que ellos temen por su seguridad territorial. Entonces, el punto es, Ucrania, si uno lo busca en el mapa, es como una barrera estratégica territorial entre Rusia y la Unión Europea. Entonces, la preocupación es, está cada vez más cerca. Si esta guerra se pierde, las guerras cuando se pierden, un poco lo que se hace es territorio ganado, territorio que le queda al jugador dominante, y eso significa que se empieza a correr la brecha, que el expansionismo territorial de Rusia está cada vez más cerca, y ellos temen realmente por su seguridad. Hoy por hoy lo que se está discutiendo es, ¿cuánta plata va a poner la Unión Europea en defensa? Se está empezando a hablar de una especie de ejército europeo, porque hoy por hoy la Unión Europea funciona en este sistema donde están todos los países, pero hay una política común, que es la política exterior, tienen órganos de gobierno, un parlamento, un consejo que toman algunas decisiones por la Unión Europea. Y hoy se están planteando si no tienen que empezar a invertir en armar un ejército europeo, a ese punto. ¿Pero es un miedo real? O sea, ¿hay como señales de que Rusia podría en algún momento buscar esa expansión, ese ataque? A ver, esto es como... Siempre en estas cuestiones está la disuasión de por medio. De hecho, estaba pensando que una de las declaraciones de Macron de hace un rato creo que fue que hay que pensar en que la Unión Europea tiene que adquirir armas nucleares como método de disuasión. Un poco están en esta tensión constante. La cuestión de su seguridad es... Rusia también, su discurso es yo me estoy protegiendo a mí y mi territorio y lo que hago. Y bueno, parte de la guerra es llevarla adelante en un territorio y ver quién gana, ¿no? Por eso en este momento el territorio de disputa es Ucrania. Pero justamente el temor es esto de empieza un conflicto armado en el territorio de la Unión Europea. Hoy por hoy Ucrania no es, digamos, Unión Europea, pero el temor es ese, que esto escale y que esté cada vez más cerca y vuelvan a una especie de conflicto como la Segunda Guerra Mundial. Por eso también la ilusión de Trump en la conferencia con Zelensky de, estás coqueteando con la Tercera Guerra Mundial, tiene que ver con esto, con volver a poner en escena a Europa como un centro de conflicto armado. Porque esto arranca cuando Ucrania decide incorporarse a la OTAN o tener una base dentro de su territorio. Esto, a ver, históricamente arranca un poco antes. Uno de los hechos históricos tiene que ver con la anexión de Crimea en el 2014. Es cierto que cuando uno estudia, cuando repasamos un poco de historia, todos estos países que están en la frontera con Rusia eran los países satélites de la famosa Guerra Fría, Estados Unidos contra la Unión Soviética, con fuerte influencia, que después de la caída del muro de Berlín, de que se termina la Unión Soviética, empiezan a independizarse, pero bueno, con un fuerte lazos históricos, idiomáticos, de familias. Y lo que empieza a hacer Rusia empieza a mover algunas fichas en esos territorios, ¿no? Incluso los gobernantes, ahí muchos así como uno dice del partido político, los colores eran pro Rusia o pro Unión Europea, por ejemplo, ¿no? Ajá. Empieza esta idea de durante mucho tiempo, entre el 2013, había un líder prorruso, se da la anexión de Crimea, o sea, le gana territorio Rusia, literal, le saca un territorio a Crimea, un territorio estratégico, y ahí empieza la manifestación social en contra de eso, aquellas personas que no comulgaban con esta idea de gobierno prorruso.
Y ahí empieza entonces este tira y afloje, cambia el gobierno por un gobierno más pro-europeo, en esta idea del intento de Ucrania de entrar a la Unión Europea, con todo lo que eso significaba. Y lo que vos decís sí es un hecho más reciente, entre el 2019, donde lo que pide formalmente Ucrania es entrar a la OTAN. La OTAN es una alianza de defensa, nuevamente volvemos al concepto de guerra. Y ahí Rusia dice, che, entre Rusia y el primer país de la Unión Europea había 1.000 kilómetros. Claro. Si Ucrania ingresa, esos 1.000 kilómetros de frontera, en términos de defensa, la OTAN, se transforman en 400. Claro. Entonces, en estas cuestiones de geopolítica y de geoestrategia, ahí Rusia dijo, che, esto a mí no me está gustando. De hecho, si recordamos el argumento de por qué Rusia inicia este conflicto armado, ellos alegan una idea de defensa nacional. No era un acto de guerra, sino que ellos estaban garantizando su seguridad nacional. Y acá empezó este tole-tole hace 3 años con Zelensky. Que Zelensky, cuando inicia la guerra, yo me acuerdo que lo posicionaban a nivel mundial como uno de los líderes, muchas fotos de él, toda esta historia de que estaba en búnkers, se tenía que trasladar todas las semanas a otro para que no lo localicen, sí, fotos. Se armó la figura de héroe Ajá. alrededor del tipo, digamos, también lo fueron subiendo a esa posición, cosa de ir despegándose de la responsabilidad de muchas cosas. Y que muchos le advertían, muchos analistas decían, guarda que en algún momento te están usando, en algún momento te van a soltar el apoyo, te van a soltar la mano y quedás... y es lo que pasó ahora. En Pampa y la nada, claro. Un poco. Ahora lo vimos siendo pateado por el poder de Estados Unidos en cadena nacional. Sí, que yo quiero venir un poco más para acá, a eso específicamente. ¿Se sabe cuál era el plan de la reunión con Trump? Porque no sé cuál era el plan, pero salió mal. Salió mal. No era lo que... Él sabía que iba a tener una chica de apoyo ahora. de golpe ahí. No, a ver, salió mal y salió mal para todos. Acá lo que pasó es, entra otro actor en juego, siempre hablando desde la visión occidental, ¿no? De estos conflictos, porque yo siempre digo que estamos hablando de la mitad del mundo, claro. Que es el mundo que conocemos, con las reglas de juego que conocemos, y de golpe tenés un conflicto armado, una guerra entre Rusia y Ucrania, en territorio ucraniano. Un cambio de presidente en Estados Unidos, donde Trump tiene una política exterior, o sea, él dice y hace cosas muy diferentes a lo que venía haciendo su antecesor en materia de política exterior. Entonces, el viejo cagón de Biden. Sí, que de hecho en estas declaraciones lo insulta mucho, sin nombrarlo, ¿sí? Lo insulta mucho. ¿Qué es lo que pasa? Trump, parte de su discurso electoral, y que pegó muy fuerte, era esto de, bueno, America First, lo importante es lo que le pasa a Estados Unidos y los problemas de Estados Unidos. Nosotros no tenemos por qué estar peleando guerras o batallas que no nos pertenecen. ¿Y Israel? Bueno, las que no nos interesen, entonces. Claro, no. las que no tengan recursitos Entonces, para nosotros. lo primero que dice es, che, a ver, y en esto sí hay un perfil de su perfil de magnate del comercio y del businessman, que él dice, bueno, che, y en esto, porque Estados Unidos era el primer país que más aportaba económicamente en la defensa de Ucrania, aportaba plata y aportaba armas. No gente, que se ahora un poco el acuerdo de Biden, yo no te voy a dar soldados, pero sí te financio. Tenía parte del presupuesto aprobado por el Congreso y armamento. Entonces Trump dice, che, yo te estoy dando, yo soy el país que más te aporta. ¿Y yo qué gano en todo esto? ¿Qué me llevo? ¿No? Y ahí entonces empieza como a regular la situación, y esa reunión que estamos viendo ahí en pantalla que sucede en este momento, que él está muy vestido de los Juegos del Hambre, no sé si vieron. Sí, es verdad. ¿Viste en esa imagen Está de por Juegos del ganar, Hambre? gente. Bueno, Que es un poco ya la lo imagen hizo. que busca proyectar esta idea del combatiente y el que está vestido de milicia, sí. Sí. Iban a firmar. Trump lo que dice es: yo me voy a encargar de cerrar la paz en Ucrania. Es decir, de golpe se sienta. Estábamos en este conflicto armado y se sienta Putin de un lado y Trump del otro. Y Zelensky quedó en el patio para negociar la paz de su Haciendo país. asado. Ni siquiera te diría. Porque ¿qué es lo que le dice Trump? Yo me voy a encargar de que termine esta guerra, que esta guerra no le está sirviendo a nadie. Es económicamente, y esto sí es cierto, modificó un montón de cuestiones del comercio a nivel global, los precios de los commodities, todos se vieron afectados por este pequeño gran lío en Ucrania. Esto no nos sirve a nadie, pero yo a cambio te pido algo. Yo quiero explotar los minerales de tu territorio. Entonces, ese día Zelensky iba a firmar un acuerdo donde le iba a ceder algunos derechos de explotación de minería, y de ellos, en un momento se hablaba de tierras raras, que es como un concepto nuevo en las relaciones internacionales, a cambio de que Trump le garantizara apoyo para continuar esta guerra y para
en realidad él decía, bueno, para bancar, ponerse al lado de Ucrania. Eso es a lo que iba esa reunión. Medio engañado. No engañado. La cuestión es que esto termina... A ver, también en esto, en las relaciones internacionales, la política la hacen las personas. De golpe se encontró con dos tipos. A Trump no le gustó nada algunas declaraciones que tuvo Zelensky. No, sobre todo, Trump, el vice. Sí. El vice es como uno de los que más se enfrenta en esa entrevista, en esa reunión. Se sienten como mutuamente bardeados en esa reunión. Porque de hecho es como que Trump le dice, bueno, usted tiene que tener una salida diplomática. Y Zelensky lo mira y le dice, ¿qué diplomacia? ¿De qué me estás hablando? Estamos en guerra hace 4 años. Entonces ahí es como que el otro se enoja y le dice, che, ¿cómo le vas a estar faltando el respeto al presidente de Estados Unidos en su casa? Y ahí, entonces es como que de golpe, en una calentura entre personas, todo lo que era lo diplomático a lo que iban, y de golpe lo que pasa es que queda muy en evidencia el retiro del apoyo de Estados Unidos. Fue como en un tuit, digamos. Le retiran el apoyo y le dicen, che, nos vamos a pensar qué hacemos con vos. Y dicho el lunes, lo primero que anuncian en conferencia de prensa es la pausa, a toda la ayuda económica y a todos los aportes que hacía Estados Unidos a Ucrania. Fue lo primero que hicieron el lunes. Se dieron un tiempo. Ahora, nunca se había visto televisado así. Este tipo de ruptura, digamos, yo creo que es a propósito, digamos, exponer todo lo que es una reunión a puertas cerradas que televisada, digamos. Sí. Eso no se había visto antes. Uno esperaba ahí una conferencia de prensa, no una discusión en vivo sobre el futuro del conflicto. Pero no es el primer antecedente. Si uno mira las últimas reuniones similares que tuvo, de hecho, hace 2 meses atrás estuvo con el que es el primer ministro de Jordania. Jordania es un país que limita Trump con Israel. Y tuvo una situación, no de esto, pero muy similar de esto de que se carean, que se dicen cosas, que... Pero eso es lo que digo, es una determinación nueva de un sistema de... Sí, tal cual, de una manera de hacer política exterior en este caso, sí. Que estábamos muy... Te diría, no lo había pensado hasta ahora que me lo decís, estábamos muy acostumbrados de Trump a hacer política exterior a través de Twitter, o sea, las declaraciones oficiales a través de Twitter. De golpe televisado. Y ahora lo tenemos, volvimos a la televisión. Está muy entrenado para dar respuestas heavy, contundentes, rápidas, descolocantes, es decir, es un tipo hacer el tweet entrenado en vivo, para tener una capacidad tuitera en vivo muy áspera. De hecho, en un momento, voy a lo que decía Lu antes de las tierras raras, lo dice de una forma muy llana y muy simple Trump durante la discusión. Le dice, bueno, no sé, acá no tenemos tierras raras, vos tenés tierras raras. Ponele que te demos plata, capaz que nos las cobramos en tierras raras. Y lo dice todo así en público eso. Muy loco. Sin filtro. Sin pudor. Así directo. Y yo creo que hay un poco de... un show para Putin, ¿no? En esto. Claro, no sé quizá por qué me estaban digo. coqueteando unas semanas Yo antes. siento que esto es para Putin. Esa es la pregunta que todos nos hacemos ahora. ¿Cuál es la nueva Es que en alianza? realidad él siempre tuvo, si volvemos a su presidencia, él siempre tuvo un acercamiento. Esto que era tan confrontativo con la política exterior de Biden y que él venía también de la de Obama, Trump siempre se sentó a la mesa con Putin. Siempre de hecho se sentó a la mesa con los conflictivos de la escena internacional, con Kim Jong-un de Corea del Norte, recuerden que él estuvo en la desactivación de algunos quilombos nucleares. De hecho, él se autopercibe como un gran pacifista en su política exterior porque él se puede sentar con los malos de la película a charlar. Es una más. También ha retirado tropas. con los pibes, digamos. Porque te podés sentar, pero no es... No sé en cuanto a solucionar cosas. Es más como una competencia de ver quién la tiene más grande que otra cosa. En realidad acá se están peleando contra los mismos. El mensaje es, de alguna manera Trump coincide en algunas cosas de Putin y en algunas formas de hacer de Putin y empieza a enfrentarse a los aliados tradicionales. Trump de lo que descree es de los organismos multilaterales, de los espacios de diálogo, de las conferencias, de los foros de la Unión Europea, digamos, de sentarse a dialogar multilateralmente. Para él eso no sirve. Él es un cara a cara, uno a uno. Claro. Es negociación esto, todo el tiempo. Él ve que Putin tiene una manera similar, ¿no? de pensar en algunas cosas, entonces él dice, a ver, en realidad acá los cerrados, y él, su discurso gira... Siempre son en advertencias a sus aliados, es a la Unión Europea nuevamente, che, ¿y ustedes qué están haciendo? ¿Yo otra vez le tengo que bancar el circo? Que también es un discurso que para su electorado y para hacia adentro de Stados Unidos pega bien y es Prende lo que está totalmente. apuntando. Porque si no dicen con la nuestra, Sí, sí. estamos... Es el mismísimo con la nuestra, ese es el discurso. Che, Sí. ¿y vos?
De hecho, aparecen tuiteros de ellos famosos a decir, no es mi conflicto, está demasiado lejos para nosotros, no les vendemos nada, no nos dan nada, salgamos ya de ahí, estamos trolls. matando a Sí. nuestra gente, estamos... Y ya están haciendo como una presión. No sé si eso será organizado, digamos, Que a ver, algo de eso. que Sí. es discursivo, ¿no? Claro. Que es discursivo y que nuevamente son los mensajes a sus socios y aliados. ¿Por qué? Porque por el otro lado, ¿qué pasa cuando con el discurso de Panamá, de Groenlandia, de América Latina? No, es otro discurso. Ahí no es esos conflictos, no me importa lo que está pasando, sí me importa. Te subo los aranceles, o sea... no es que es contradictorio, tiene discursos para diferentes frentes. Y en este caso, lo que está pasando en la Unión Europea, con lo que pasa con los organismos internacionales, esto lo hizo desde su primer presidencia, él descree completamente estos espacios. Entonces, los abandona, los desfinancia y les dice, arréglense. Bajo el discurso, con la mía no. Con la mía y la de los del pueblo norteamericano, no. Claro, porque no están viendo tampoco un beneficio a corto plazo en este conflicto, en seguir apoyando. Pero bueno, las relaciones internacionales tienen cuestiones de tradición, tienen cuestiones de alianzas estratégicas. No todo tiene un beneficio inmediato. Claro, por ahí es un posicionamiento también geopolítico. Capaz tiene que ver con cuestiones de la historia y los apoyos históricos y tradicionales que dio Estados Unidos para la reconstrucción de la Unión Europea después de la Segunda Guerra Mundial. Esto en cuestiones de defensa. Porque lo que pasó ahora es que la Unión Europea, y por eso van a ver circulando mucho a Macron hablando en este momento, a quien... Sí, ahora salen todos los de la Unión Europea, yo vi. Porque lo Sí. que le está pasando es que en realidad ellos quedan muy expuestos y muy vulnerables y tienen que mostrar una imagen ante Putin, ¿me entendés? Sí. Decir, che, ¿y ustedes qué van a hacer con todo esto? ¿No? Entonces, de hecho, Sí. se estuvieron juntando, hoy hay una foto de una de las reuniones que es, bueno, creo que los países tienen que aumentar el gasto militar de la Unión Europea, ¿no? Y eso también viene, la Unión Europea no está pasando un momento económico espléndido. De hecho, está en un estancamiento muy importante. Alemania lleva 3 años sin crecimiento, lleva tiempo, digamos, estancada, y eso se ve reflejado en lo que está pasando hacia adentro con los resultados de las elecciones, donde ganó la derecha, la extrema derecha sale segunda, donde el actual gobernante ni siquiera llega al piso del 5%, es decir, se quedó afuera directamente del Para Parlamento. siempre, sí. Entonces, claramente acá hay cuestiones donde una cosa es el mensaje de la Unión Europea, después todo lo que está pasando hacia adentro con cada uno de los países. Entonces es un lío, hay que bailar mucho este tango, digamos. Sí, sí, sí. Y acá se abre un debate que siento que se está empezando a hablar y mucha gente como que no quiere tampoco hablar mucho de esto, que es que tan cerca, a partir de estas situaciones, nos acercamos a una tercera guerra mundial. ¿Es tan así o tampoco para No tanto? está escalando tan Queremos tan creer que rápido. no. Queremos Claro. creer que no. Yo porque- A ver, ha estado, está lo ha traído Trump, digamos, a la mesa en esta discusión. O más bien digital, todo a través de Twitter. Bueno, Que también se claro, peleen entre ellos. la reproducción de estos dichos, digamos, a través de las redes sociales también a veces le da una magnitud. Sí, vuelvo, creo que lo que les está pasando es que son muchos países, y la Unión Europea en particular, que están reviendo qué es lo que hacen. Eso sí es cierto. Están viendo cómo enfrentan estas situaciones donde se empiezan a resquebrajar las alianzas, se empieza a como este castillo de cartas se está empezando a mover, ¿no? Entonces el punto es, bueno, ¿qué hacemos con todo esto? Creo que, como decías vos, para que esto le falta escalar, que esperemos que no suceda, que justamente empiece a desescalar y que no creo que le vaya a gustar, pero bueno, se va probablemente, y la semana que viene va a haber una reunión en Arabia Saudita, o casualidad. Nuevamente entre Estados Unidos y Zelensky, con enviados para renegociar esta idea de este acuerdo que tenga que ver con el apoyo. Zelensky no cree en que se pueda llegar a una paz duradera con Rusia, eso él lo ha dicho públicamente, pero sí en poder hacer un alto el fuego. Hemos hablado con lo de Israel y Hamás también, en llegar a un paso que sea de detenimiento del conflicto armado, por lo menos en términos marítimos y aéreos, es lo que ha pedido él. Tiempo. Igual como esto, puede, así como no lo estamos hablando, como no se lo esperaba Zelensky en la reunión con Trump, puede que de golpe explote. Sí, sí, de un día Esperemos para que otro. no, porque hay un punto, que es el armamento nuclear. Claro. Rusia tiene armamento nuclear. Sí. Ucrania no. La Unión Europea tampoco. Estados Unidos sí, ubicado en algunos espacios territoriales de la Unión Europea. Siempre estos elementos son de disuasión. La idea no es utilizarlo, pero siempre esta idea de lo puedo hacer.
Mirá que tengo el botón rojo acá. Claro. El teléfono rojo. claro. Mandale una foto así, subir a Entonces- Twitter una foto con el botón rojo acá y la mano de Trump así. Sí. Y Esa el de es la Coca-Cola al escalada. lado. Y el de Pepsi azul. Pepsi, Coca, Ahí, bomba. bien pegaditos. Bien pegadito. Así que ese es el donde podría escalar. Esperemos que no suceda. Yo creo que se van hacia otras negociaciones. Creo que a nadie le conviene en este momento que esta situación escale. Pero bueno, porque las consecuencias de todo lo que está pasando en Ucrania no son solo militares. Hay cuestiones económicas, de mercado a nivel global, es mucho quilombo. Pero bueno, es un foco más de conflicto a nivel global. Sí, Ahora, sí, sí. siempre, digamos, no escuchamos la campana rusa. No, es muy difícil. Ni la vamos a escuchar en Es muy general. difícil, pero no se ha filtrado nada. Por lo general que uno sigue también buscando, qué sé yo, RT, ¿viste? Sí. A ver si hubo una declaración post este show, qué sé yo, y no hay nada. Él está La muy pregunta es, ¿no hay tranquilo. nada o no llega nada? No, a ver, hay varias cuestiones, sí creo que en esto hay que tener en cuenta, que hay un gran control de la cuestión de la prensa, y de lo que se comunica y lo que no se comunica. En eso son unos grandes manejadores porque tiene que ver con el manejo del Estado. Hay una distancia idiomática, Claro. y no solo idiomática, sino también de alfabeto, que justamente dificulta el conocer toda la información, el acceder a otros medios, porque no es solo que vos decís, bueno, busco los medios que están en inglés y más o menos me apaño. Acá estamos No, hablando sí. de que el ruso tiene otro alfabeto. Entonces es mucho más difícil acceder. Incluso la cobertura de la guerra la hemos visto mucho desde Ucrania, periodistas de acá argentinos yendo a Ucrania o europeos. Y se fueron y bajando. No vimos a nadie en Rusia. Es Sí, más, sí, después con el tiempo de se hecho, fueron bajando. estoy pensando, había en un momento en redes sociales aparecía mucho video de tropas, qué sé yo, dejó de estar